¿Apuestan por desbloquear la reforma de la ley electoral asturiana en sintonía con el debate a nivel estatal sobre la reforma de la LOREG? Mire, usted, señor Ripa, sabe que nuestro partido ha sido muy claro respecto a algunas de las cuestiones como la de eliminar el voto rogado o la de la aplicación de las listas cremallera, que no tienen otro objetivo más que las mujeres estén representadas en las instituciones. Es más, son cuestiones que han sido recogidas en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para el Gobierno de la Nación. No está recogida esta reforma en el proyecto legislativo porque nuestra postura es clara y siempre lo ha sido. Estamos abiertos a estudiar todas las propuestas, pero llegado el momento. Llevan 8 años con el tema, se van a horchatar la sangre de tanto esperar. Le quiero hacer una primera apreciación, ¿no? El acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE no ha surgido de la nada, como una reacción a la coyuntura política del 2019 o un giro improvisado de timón, ¿no? Los acuerdos se trabajan. Y este devino de varios procesos. La negociación de esos presupuestos finalmente fallidos del año 2018 para el 2019, el rol de Podemos en articular esa moción de censura que opó a Pedro Sánchez a la Moncloa, o una historia de desencuentros que también crearon la posibilidad de otros futuros posibles o otros acuerdos posibles. Los acuerdos se trabajan. Los grandes procesos políticos, también por nuestra parte, creemos que no surgen por generación espontánea, sino que surgen de posturas divergentes donde se encuentran aspectos complementarios en lo sustancial, en que permiten avanzar e ir más allá de donde se está, ¿no? Y los acuerdos, una vez que se llegan y se ponen sobre la mesa, hay que ejecutarlos, hay que llevarlos a cabo. Los acuerdos deben culminarse, no vale acuerdos que se firman pero no se llevan a cabo, ¿no? Y en este caso, nosotros creemos, cuando hablamos de ley electoral, que trata también de ceder en parcelas significativas y buscar un beneficio conjunto superior, digamos, a los intereses particulares de las partes, ¿no? Hablando de ley electoral, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de proporcionalidad, porque eso es yo creo que la principal demanda, ¿no? Una representación lo más ajustada a la ciudadanía, porque tenemos un sistema electoral que a nivel estatal y a nivel asturiano se diseñó principalmente para torcer la proporcionalidad, para que los dos principales partidos tuviesen una sobrerepresentación escandalosa, un dopaje electoral que provoca una diferencia en los resultados con lo que tendría que ser. Esto es el Parlamento Autonómico tal cual está ahora, 20 diputados del Partido Socialista, 10 del Partido Popular, 5, 4, 2, 2, 2. Eso es tal cual está ahora ese Parlamento electoral. Y este es un Parlamento electoral proporcional, como tendría que ser, tanto en diputados y diputadas como en representación, ¿no? 17 diputados del Partido Socialista, 8 diputados del Partido Popular, 2 menos de los actuales, 3 menos ustedes, 6 diputados de Ciudadanos, 1 más de lo que tiene actualmente, 1 más de Unidas Podemos, 3, 3, 3. No habíamos ni necesitado reformar el reglamento de la Cámara, Izquierda Unida, Foro Asturias y Vox. Este es un Parlamento proporcional que no es una cosa que pidamos que sea novedosa. Las claves del acuerdo y las propuestas de ese 2012, con la primera propuesta de reforma de la ley electoral que ustedes impulsaron y que quedó paralizada porque se buscaba una mayoría cualificada, en 2012 no la hubo, pero en 2015-2019 hubo una mayoría cualificada. La mayoría cualificadamente, estaríamos hablando de casi 30 diputados de esta Cámara, estaban a favor de esa reforma electoral y, sin embargo, también lo paralizaron entonces, ¿no? ¿Qué incluía esa reforma electoral? Pues incluía el fomento del voto de los emigrantes asturianos, el voto electrónico estaba dentro de esa propuesta, listas cremallera para favorecer la paridad, la reforma del reparto de escaños para que Asturias tuviese un sistema más proporcional, primarias obligatorias, mailing conjunto, unas medidas de regeneración democrática en las que Asturias fue pionera y que, sin embargo, nos llama la atención que son precisamente esos apartados o buena parte de ellos, los que encontramos ahora en el acuerdo estatal. Punto 5.7 del acuerdo estatal entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. ¿Qué dice ese acuerdo estatal? Eliminaremos el voto rogado, estableceremos listas cremalleras, se trabajará para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema. Aquí hay una mayoría súper cualificada para modificarlo y en que sea proporcional. Voto para jóvenes de 16 y 17 años, supresión de aforamientos, ¿no? Lo que yo le quiero decir es que nuestras prioridades coinciden con las del Ejecutivo español. Hay un acuerdo, ha habido consenso, ha habido debate, pero lo que nosotros creemos es que es, de alguna manera, fraudulento con la ciudadanía tener debates en esta Cámara que luego no se culminan. Los acuerdos deben culminarse, las propuestas deben ponerse sobre la mesa y nosotros lo que le anunciamos es, le pedimos que retomemos esa reforma de la ley electoral, que la desbloqueemos y, si no la anunciamos, que nosotros vamos a presentar la reforma de la ley electoral de la pasada legislatura. Porque hay consenso y depende de ustedes.
Mire, como le decía en mi primera intervención, estamos dispuestos y debemos estudiar todas las propuestas. Sin embargo, ustedes son conscientes y son conocedores de que este debate ya se tuvo en la legislatura pasada. Ustedes mismos lo han dicho. Un debate que quedó aplazado, que ustedes saben que quedó aplazado hasta que no se resolviese este mismo proceso abierto en el Congreso de los Diputados para modificar esta normativa a nivel estatal. Usted mismo así lo formula en su pregunta. Desbloquear la ley en sintonía con el debate que se está dando en paralelo a nivel estatal sobre la reforma de la LORE. Yo les insisto y les digo como respuesta a esta pregunta. Consideramos prudente y conveniente esperar al dictamen estatal y al respecto, y llegado el momento buscaremos un consenso en esta Cámara para la posible reforma de la ley electoral asturiana. Gracias.